Hoy en día, todos tenemos cámaras a la mano casi todo el tiempo, ya que podemos usar nuestros teléfonos para capturar recuerdos en cualquier momento. Sin embargo, en aquel entonces, a menudo era simplemente por casualidad que los momentos previos a eventos históricos quedaban capturados en película, y muchas de esas imágenes ahora se consideran icónicas. Una foto en blanco y negro de una calle común de San Francisco en los años 60 podría ser una pista clave para resolver un misterio que desconcierta a coleccionistas desde hace décadas. Una exhibición artística con flores gigantes llena casi por completo el escaparate de una tienda. La exhibición se oscurece por el reflejo de dos autos estacionados enfrente, parcialmente ocultos por ellos mismos. Y su cámara es la mujer que toma la foto. Investigadores creen que ella podría ser la misteriosa fotógrafa responsable de miles de imágenes en la ciudad en los 60. La colección fue encontrada en una unidad de almacenamiento abandonada en los años 80. En una caja, los coleccionistas encontraron cientos de fotografías a color y rollos de películas sin revelar. Las fotos son de 1966 a 1970, periodo clave en la cultura estadounidense. Quienquiera que haya tomado las fotos quería capturar ese momento. Estas no eran fotos familiares comunes, sino imágenes de momentos que llegarían a definir la década, incluyendo protestas y momentos musicales. La colección fue vendida a un comprador en una subasta y pasó por varias manos hasta que el fotógrafo Bill Delzell se enteró de ellas en 2022. Aunque las fotos se tomaron solo una década antes de ser descubiertas, nadie sabía quién las había hecho. Desde entonces, el misterio ha aumentado mientras las fotos se alejaban de su origen. Delzell decidió que necesitaba comprar las fotos y descubrir la identidad del fotógrafo. Se inició una campaña en Kickstarter, así como un subreddit dedicado a llegar al fondo del misterio. Más de la mitad de la colección nunca se mostró, quedando como rollos de película en blanco y negro, pero miles de fotos que sí se habían revelado fueron suficientes para captar la atención del público. Casi cada foto tenía una historia única detrás, y la gente pudo identificarse en fotos de protestas y eventos. Una foto, en particular, capturó un momento icónico: Muhammad Ali de pie en un podio, dirigiéndose a una multitud mientras hablaba en contra del reclutamiento para la guerra de Vietnam. La foto fue tomada justo momentos antes de que Ali se volviera hacia un fotógrafo a su lado y le preguntara si tenía su reclutamiento con él. Cuando el fotógrafo respondió que sí, Ali tomó el reclutamiento y lo quemó. En el escenario, el fotógrafo no temía meterse en la acción para lograr la foto perfecta. Pero quiénes eran y por qué estaban capturando estas imágenes es un misterio. Al principio, podrían parecer el trabajo de un fotoperiodista, pero el fotógrafo no reveló la mayoría de su trabajo y ninguno parece haber aparecido en periódicos o revistas. Se está trabajando para revelar más fotos y ponerlas a disposición de quienes quieran aprender más sobre este punto crucial en la historia. Crime Stoppers está ofreciendo una recompensa de $27,000 a cualquiera que proporcione información que conduzca al arresto y enjuiciamiento de la persona responsable de acabar con la vida de Darren Round, un hombre de 48 años, originario de Kings Norton en Birmingham, Inglaterra. Esa cantidad se ha duplicado desde el inicio del caso, que ocurrió en febrero de 2020, con la esperanza de que motive a los testigos a presentarse para que se haga justicia. Cabe señalar, sin embargo, que la recompensa solo está disponible para las personas que proporcionen información, contactando específicamente a Crime Stoppers. La familia de Darren dice que él salió de su casa cerca de las 7:30 p.m. el 14 de febrero de 2020. Él había planeado dar una larga caminata junto al canal de Birmingham, pero nunca regresó a la casa y su familia se preocupó por su seguridad a las 8:40 a.m. del día siguiente. La policía fue contactada cuando alguien encontró unos restos en el agua cerca de Mass House Lane en Kings Norton y los oficiales respondieron. Después de que el cuerpo fue sacado del canal, Darren fue identificado y rápidamente quedó claro que había sido atacado. Se determinó que fue brutalmente agredido, como lo mostraban sus lesiones faciales. Pero curiosamente, ninguna de las pertenencias que llevaba consigo fue robada. Esto descarta el robo como motivo. Pero nadie sabe por qué alguien habría decidido hacerle daño a Darren y mucho menos quitarle la vida de una manera tan horrible. Miguel, su padre, se sorprendió al saber de la muerte de Darren, aunque llevaba años sin verlo. Y él cree que el crimen no tuvo ningún motivo. Él propone que fue un crimen oportunista de alguien que buscaba emoción.
Y Hess añadió que cree que el caso nunca se resolverá. La muerte de su hijo lo ha afectado mucho y declaró que es algo de lo que probablemente nunca se recuperará. En junio de 2021, un hombre de 28 años fue detenido por el caso de Darren, pero luego fue liberado mientras continúa la investigación. Miguel cree que Darren conocía a la persona que lo atacó y que alguien en la zona sabe lo que ocurrió esa noche, pero tienen miedo de presentarse por razones desconocidas. Se sabe que Darren tomó té con su madre, Sheila, la noche del ataque. Después de eso, decidió salir a caminar, diciéndole que volvería. Más tarde, fue captado por las cámaras de seguridad en un cajero automático en la calle Kings Norton, donde retiró una cantidad desconocida de dinero en efectivo. Después, fue a una licorería y compró cervezas cerca de las 8 p.m. Pero luego continuó su caminata de aproximadamente 8 kilómetros. Las cámaras de seguridad lo captan yendo a casa, siendo esa la última vez que se le vio con vida. Nunca se han nombrado sospechosos en el caso, y la recompensa por información ahora se ha duplicado. Es probable que el atacante también haya sido captado por las cámaras de seguridad, pero como han pasado años, es poco probable que esas grabaciones aún existan. Si puedes proporcionar más información sobre el caso de Darren, se te pide que contactes a Crime Stoppers al 080-0555-5111. Todas las pistas que se reciban serán tratadas de manera confidencial y se les dará seguimiento. Cuando se completó la construcción del famoso Titanic, era el barco más grande de su tipo que se había construido hasta entonces. Tenía 25 pisos, medía 900 pies de largo y pesaba alrededor de 46,000 toneladas. Durante la construcción, se decidió que el barco debía hacerse lo más seguro posible en caso de que encontrara dificultades mientras estuviera en el mar. Se construyó con 16 compartimentos estancos que podían aislarse del resto del barco si ocurría una inundación por ruptura en el casco. Es comprensible que los pasajeros del Titanic el 10 de abril de 1912 no estuvieran preocupados por un naufragio en su primer viaje de Southampton a Nueva York. Foto tomada 2 días después de zarpar muestra al Titanic en alta mar, observado por pescadores. En ese momento, el ambiente a bordo del barco debió haber sido festivo, ya que todo había salido según lo planeado, y el viaje transcurría como se esperaba. Esta fue la última imagen del famoso barco antes de chocar con un iceberg la noche del 15 de abril, 5 días tras zarpar. Como se consideraba un barco de lujo, el Titanic recibió el apodo de El Especial de los Millonarios. Aunque había personas de todos los ámbitos ese fatídico día, muchos nunca regresaron a casa y curiosamente el viaje no empezó bien. Otro barco, el Nueva York, estaba atracado cerca y la succión desvió al Titanic hacia su trayectoria. Tomó casi una hora evitar una colisión entre los dos barcos. Pero una vez que esto se resolvió, se dio la señal de todo despejado y el Titanic finalmente salió de Southampton, entre vítores de espectadores y pasajeros. La primera parada del viaje fue en Cherburgo, Francia, donde se embarcaron más pasajeros. El barco estuvo aquí 2 horas antes de continuar su viaje y al día siguiente hizo su última parada en Queenstown, Irlanda, actualmente Cobb, a la 1:30. Esa tarde inició la última etapa rumbo a Nueva York. Poco después, la tripulación recibió advertencias sobre icebergs en el agua. Se tomó la decisión de seguir una ruta más al sur para tratar de evitar los icebergs, pero el capitán mantuvo una velocidad constante de 22 nudos. A las 9:40 se recibió un mensaje del barco Masaba que indicaba que había grandes icebergs en la zona. Por razones desconocidas, este mensaje nunca llegó al capitán del Titanic. Llegaron más mensajes y se ignoraron. La situación empeoró porque no se encontraron los binoculares del nido de cuervos, dificultando que la tripulación viera los icebergs hasta estar muy cerca del barco. A las 11:40 p.m. se avistó un gran iceberg y se hicieron esfuerzos para evitarlo, pero la advertencia llegó demasiado tarde y el barco chocó contra el hielo, rompiendo el casco. 5 de los compartimentos estancos se inundaron al instante. Lo que pasó después está bien documentado en películas, documentales y libros. Los pasajeros corrieron a los pocos botes salvavidas, pero muchos acabaron en el agua helada, sellando su destino. Cuando todo terminó, más de 15,000 personas habían perdido la vida, mientras que unas 700 fueron salvadas. El hundimiento del Titanic sigue siendo considerado uno de los peores desastres marítimos de todos los tiempos.
Un hombre de poco más de 30 años fue detenido en un caso inusual en Langford, Bedfordshire, Inglaterra. Desde entonces ha sido liberado bajo palabra, mientras la policía continúa realizando más investigaciones, y han pedido que cualquier testigo del incidente se comunique con ellos lo antes posible. El caso involucra a un hombre de 47 años llamado Jesbir Keila, quien trabajaba como taxista en febrero de 2025. Él usaba su propio auto, un Skoda Octavia, como taxi. Gracias a una imagen de circuito cerrado de televisión publicada por la policía, se sabe que estuvo en una gasolinera ESO en Norton Way, Letchworth, cerca de la 1:22 p.m. el 5 de febrero. Mientras que el letrero de taxi en el techo puede verse en esa imagen, la policía cree que él pudo haberlo quitado poco después de que se grabaron esas imágenes. Y luego fue atacado por una persona desconocida que terminó con la vida de Jesbir. Al día siguiente, los investigadores hallaron el auto en un campo cerca de la carretera B659 Langford a las 7:30 am. El auto había sido incendiado y cuando procesaron la escena, encontraron los restos de Jesbir dentro. Él estaba en el asiento del conductor y las causas de su fallecimiento aún se desconocen. El caso es investigado como homicidio y se pide a quienes viajaron por la zona esa mañana que contacten a la policía. Se sabe que Jesbir salió del centro de Londres en su taxi poco después de la 1 a.m. el 6 de febrero y luego condujo por la A41 Watford Way y Barnet Way hacia Luttsworth. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio, aunque muchas personas han sugerido algunas teorías. Algunos piensan que Jesbir fue llamado para recoger a un pasajero y tras hacerlo, fue atacado en su auto. Quizás después le ordenaron ir al campo donde lo mataron, antes de que el auto fuera incendiado para deshacerse de cualquier evidencia que pudiera haber estado presente en el vehículo. Lo que vuelve el caso más desconcertante es la falta de motivo. Es posible que alguien haya decidido robar a Jesbir, pero esto parece poco probable, dado que no habría tenido una gran cantidad de dinero en efectivo y habría sido completamente innecesario acabar con su vida después de cometer el robo. Otros piensan que esto fue un ataque premeditado, pero como Jesbir no era conocido por tener enemigos ni estar en desacuerdo con nadie, parece más probable que haya sido un crimen de oportunidad que se llevó a cabo en un arrebato del momento. La investigación de este caso aún continúa, pero en los meses que han pasado desde entonces se ha recibido muy poca información adicional. Y por eso, las autoridades han pedido al público que les proporcionen cualquier pista que puedan tener, no importa qué tan pequeña sea. Contacta al Servicio de Policía de Bedfordshire en su web mencionando Operación ACL o llama a Crime Stoppers al 0800-555111. En una noche común de marzo de 1985, las cámaras de seguridad captaron la imagen de una mujer usando un cajero automático en Phoenix, Arizona. Un hombre está parado detrás de ella, a una distancia que la mayoría de las personas consideraría demasiado cercana para que un desconocido esté mientras retiran dinero. Días después, hallaron el cuerpo de la mujer tras un brutal ataque. El hombre en la foto jamás fue identificado, y quien cometió ese ataque sigue siendo un misterio hasta hoy. La mujer en la foto es Deborah Faye Asbury. Deborah tenía 27 años y vivía en Phoenix con un hombre mayor y su hija. Sus amigos la describían como una persona de espíritu libre y el alma de la fiesta. Deborah tenía algunas relaciones intermitentes, incluso con el hombre mayor con el que vivía, pero también disfrutaba de estar soltera. A menudo salía a bares con amigos, pero no era raro que saliera sola. En particular, era una visitante frecuente de dos bares locales, el Bar Boomerang y Mr. Lucky's en Thomas Road. Ambos eran bares donde el personal la conocía. La última vez que se vio a Deborah con vida fue saliendo de uno de estos dos bares el 21 de marzo de 1985. Ese día, cerca de las 2:30 p.m., dos hombres la recogieron en su casa. La hija de su roomie la vio salir y dijo que al menos uno de los hombres ya había recogido a Deborah antes. Hasta el día de hoy, las actividades de la mayor parte de esa tarde y noche siguen siendo un misterio. En algún momento, la vieron en ambos bares de la calle Thomas. Cuando se fue, estaba en una camioneta pickup stepside distintiva de los años 60. Era de color rojo deslavado con manchas de primer. Algunos testigos dijeron que iba con hombres blancos y otros que con hispanos. No se sabe si estos hombres eran las mismas personas que la recogieron más temprano ese día, justo antes de las 7 a.m. A la mañana siguiente, un hombre que iba caminando al trabajo encontró el cuerpo de Deborah en un callejón de tierra al sur de la preparatoria Trevor Brown. El lugar estaba cerca de la avenida 75 y Thomas Road. Deborah había sido brutalmente atacada.
La magnitud del ataque fue más que suficiente para quitarle la vida. La policía creía que los criminales responsables querían enviar un mensaje. Tenía varias heridas y un trozo de alambre de púas de una cerca enrollado en el cuello. Pero la causa de su fallecimiento fue una herida punzante en el pecho. Los investigadores encontraron muchas pruebas en la escena del crimen. Deborah sostenía un mechón de cabello oscuro, tenía una mordida en el pecho y una huella de bota entre las piernas. La bota coincidía con una Sears Die Hard de trabajo, pero esta información no ha podido llevar a la policía a ningún sospechoso. Los dos hombres con quienes Deborah tenía una relación semi-regular fueron investigados y descartados de implicación. Y después de esto, no hubo sospechosos evidentes de quién podría querer hacerle daño a la joven. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con el Departamento de Policía de Phoenix al 602-262-6151. Mamoru Shigemitsu, futuro viceprimer ministro de Japón, nació en Oita en 1887. Se graduó en la Universidad de Tokio antes de unirse al Ministerio de Asuntos Exteriores en 1918. Fue enviado a Polonia como diplomático y luego ocupó el mismo puesto en Alemania. Fue nombrado cónsul general de Shanghái y en 1931 ministro de Japón en China. 2 años después, fue viceministro de Asuntos Exteriores en Japón y también embajador en la Unión Soviética y Gran Bretaña. Se sabe que sugirió varias formas de lograr la paz durante la Segunda Guerra Mundial, mientras servía en el gabinete del primer ministro Kaiso Kuniaki, pero sus intentos fracasaron y la guerra continuó, en un momento mientras estaba en Shanghái. Su pierna resultó herida cuando fue alcanzado por un artefacto explosivo que le lanzaron y le colocaron una pierna artificial. En la foto se le ve sosteniendo el bastón que usaba para caminar. Pero ciertamente ese no es el dato más interesante sobre esta imagen. Fue tomada el 2 de septiembre de 1945. Los hombres junto a Shigemitsu son diplomáticos japoneses que acababan de abordar el United States Ship Missouri. Está claro que este grupo de hombres no está de muy buen ánimo, y con justa razón. Esta imagen se tomó minutos antes de que Shigemitsu firmara la rendición incondicional de Japón tras las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Menos de un mes antes, después del ataque a Hiroshima, el gobierno japonés aún se negaba a rendirse porque creían que Estados Unidos solo tenía una bomba atómica. Pero cuando ocurrió el segundo ataque en Nagasaki y la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, se tomó la decisión de rendirse, ya que la alternativa era la destrucción total. Según los presentes, Shigemitsu se sentó torpemente en la mesa que se había preparado para la firma de los documentos, y se quitó el sombrero y uno de sus guantes antes de agregar su firma y la del emperador Hirohito. Le siguió el general Umezu, quien se negó a sentarse antes de firmar, pero una vez que agregó su firma, la guerra en Asia finalmente había llegado a su fin. Acordaron que todos los prisioneros militares serían liberados, como se detalló en la Declaración de Potsdam, y que ellos, junto con todos los funcionarios japoneses, se someterían al general MacArthur. El documento fue firmado entonces por MacArthur y representantes de la Unión Soviética, Gran Bretaña, China, Francia, Australia y varias otras naciones aliadas. Toda la ceremonia tomó poco más de 20 minutos en completarse y fue finalizada con el sobrevuelo de una formación de aviones B-29 Super Fortress. Sin duda fue un día oscuro en la historia de Japón, pero fue un momento que finalmente devolvió cierta apariencia de normalidad al resto del mundo. Se difundió una imagen de circuito cerrado de televisión de Mark Kinson, el hombre desaparecido de 52 años. Su familia y los detectives a cargo de su caso encuentran difícil creer que no exista otra grabación de seguridad que muestre sus últimos movimientos. Han solicitado a quienes viven en Cardiff, Gales, que revisen sus grabaciones del 31 de enero de 2025 en caso de que sus cámaras lo hayan captado, para que esas áreas puedan ser registradas a fondo. Un hecho cierto en el caso de Mark es que estuvo en Uphill Road cerca de las 9:45 p.m. el 31 de enero. Esa zona está cerca de la casa de sus padres, pero no se sabe si planeaba visitarlos esa noche. Su esposa, Angela, ha declarado que llevaban una vida muy normal juntos, a pesar de que Mark a veces tenía problemas de salud mental.
Por eso, ella siente que su repentina desaparición es completamente fuera de lo común para él y mantiene la esperanza de que pronto será encontrado. Los investigadores han sugerido que después de que Mark fue visto caminando por Uphill Road, se dirigió hacia Clevedon Road y pudo haber viajado hacia Captain's Walk en Bronton Crescent. Hay más ambigüedad en el caso de Mark desde entonces. Cámaras de circuito cerrado de televisión en una gasolinera Texaco, cerca de Cypress Drive en St. Mellons, captan a un hombre muy parecido a él, caminando por la acera frente a la calle. Este video fue revisado por amigos y familiares, quienes creen que podría ser Mark, aunque no están totalmente seguros. Un hombre de la zona habló con los investigadores y agregó que vio al mismo hombre que creía que era Mark. También se ha publicado otra imagen de circuito cerrado de televisión de una camioneta blanca tipo Transit. La policía dice que la camioneta fue vista en Fishpond Road alrededor de la medianoche, la noche en que Mark desapareció. Se pidió que quienes estaban en el vehículo esa noche se presenten. Ángela siente que alguien en la zona debe saber qué le pasó a su esposo y ha pedido repetidamente que se presenten, pero todas las pistas disponibles en su caso se han seguido sin éxito. Agregó que, siendo él tan cercano a ella y sus hijos, jamás se ausentaría tanto sin contactarlos. Aunque han pasado meses desde su desaparición, ella aún espera que Mark sea hallado con vida. Ella está desconcertada porque las grabaciones de la gasolinera se entregaron a la policía meses después de ser grabadas. Ella siente que, si esto se hubiera hecho a tiempo, tal vez Mark ya habría sido localizado. También está frustrada por el hecho de que ya no se puede revisar más grabación de la gasolinera, ya que ha pasado demasiado tiempo y ya fue borrada. Extrañamente, a pesar de las promesas de la policía, no se han realizado búsquedas en las áreas donde Mark fue visto por última vez. Pero Ángela espera que esto se haga pronto. Mientras tanto, ha puesto volantes en la zona y en Castleton con la esperanza de que alguien recuerde haber visto a Mark. Esto ha generado conciencia sobre su caso incluso en Escocia, dándole más esperanza de que lo encuentren. Se solicita a quien lo haya visto o sepa su paradero que llame al 101 o a Crime Stoppers al 0800-555-111. Esta foto muestra al presidente número 25 de Estados Unidos, William McKinley, subiendo las escaleras de la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, el 6 de septiembre de 1901. Está vestido elegantemente y parece estar sonriendo a un hombre que está a su lado. Pero minutos después, la escena dentro del edificio estalló en caos. McKinley había decidido asistir a la exposición para mostrar su apoyo a las ferias. Objetivos que eran mostrar los avances tecnológicos que se habían logrado en varias industrias del país y promover la prosperidad en la nación. Mientras estaba en la exposición, pronunció un discurso, estrechó la mano de miembros del público y finalmente se dirigió a un área llamada el Templo de la Música, donde ocurriría un incidente fatídico. Solo unos minutos después, sin que el presidente lo supiera, un anarquista llamado Leon Czolgosz también estaba presente, pero él no estaba ahí para disfrutar de la exposición, ya que tenía planes mucho más siniestros. Czolgosz emigró a los Estados Unidos desde Polonia con su familia y pasó su infancia en Detroit. Lo pusieron a trabajar en una acería cuando aún era joven, y a medida que pasaban los años, se fue interesando cada vez más en las ideologías de los anarquistas y socialistas. Se convenció de la corrupción del gobierno de Estados Unidos y decidió usar a McKinley como ejemplo en su declaración. Al poco tiempo, cuando el presidente entró al Templo de la Música, Czolgosz se le acercó, sacó un arma y disparó 2 veces al pecho de su objetivo. Se dice que más tarde declaró que tenía la intención de disparar un tercer tiro, pero se lo impidieron cuando el personal de seguridad de McKinley lo derribó al suelo. Testigos declararían después que el presidente intentó levantarse, pero no pudo. Al caer al suelo, dijo: «Tengan cuidado, ¿cómo le dicen a mi esposa?». Fue llevado a un hospital cercano y recibió tratamiento. Se descubrió que una de las heridas no ponía en peligro su vida, pero la segunda era mucho peor, ya que estaba ubicada en su abdomen. Se realizó la cirugía y se creyó que fue exitosa porque McKinley mostró mejoría. Pero el 12 de septiembre su condición empeoró. Sin que los doctores que lo trataban lo supieran, McKinley contrajo una infección que llevó a gangrena. 2 días después falleció y Czolgosz fue llevado a juicio. Declaró que llevó a cabo el ataque porque consideraba a McKinley un enemigo de la clase trabajadora. Como era de esperarse, le dieron la pena de muerte y su ejecución se llevó a cabo el 29 de octubre de 1901 con Thomas Edison presente.
La mañana después de un incendio devastador en Nueva Orleans, los periódicos locales y nacionales presentaron imágenes del desastre en sus portadas. Muchas de las imágenes eran grotescas y perturbadoras, pero otras parecían casi ordinarias. Una de esas fotos muestra a un hombre siendo guiado del brazo por un trabajador de emergencias, mientras una multitud de trabajadores está detrás de ellos. El hombre es Rusty Quentin, y fuera de contexto, hay pocas señales de la tragedia de la que acaba de escapar, aunque la expresión en el rostro del hombre muestra que hay más en la foto de lo que se captura. Las fotos fueron tomadas la noche del 29 de junio de 1973 afuera del Upstairs Lounge en Nueva Orleans. El bar atendía a la comunidad gay trabajadora de Nueva Orleans y se consideraba un club social más que nocturno. Aquí los miembros de la iglesia de la comunidad metropolitana, inclusiva con la comunidad gay, se reunían tras los servicios religiosos y la comunidad lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero plus podía socializar, incluso si no eran abiertos sobre su orientación en su vida cotidiana. La noche del desastre, el bar había estado lleno. La iglesia de la comunidad metropolitana organizaba un evento social con comida y alcohol baratos. Más de 100 personas se habían reunido en el bar, que estaba en el segundo piso de un edificio en el barrio francés. A medida que avanzaba la noche, alrededor de la mitad de las personas se fue. Entre los que salieron del bar antes del desastre estaba Roger Dale. Nunes se había metido en una pelea que le dejó la mandíbula rota y lo expulsaron del bar. Antes de irse, mencionó que quemaría el lugar hasta los cimientos. Poco después de que sonó el timbre en la puerta de abajo, alguien arriba presionó el botón para abrir la puerta. Un desconocido lanzó líquido inflamable y una antorcha encendida en la escalera. En segundos, el pasillo y la escalera hacia el salón de arriba se incendiaron. Al abrirse la puerta arriba de las escaleras, las llamas entraron al bar y pronto todo el lugar ardía. Había una salida de emergencia sin señalización. El personal del bar logró sacar a una gran parte de los clientes restantes por esa salida, pero no todos pudieron verlos o escucharlos. Algunos intentaron escapar por las ventanas. Las ventanas estaban cubiertas con barrotes y la mayoría no pudo pasar. Según los informes, Rusty Quentin fue una de las pocas personas que logró escapar de esta manera. Pasaron menos de 20 minutos antes de que el incendio estuviera bajo control. En ese periodo, decenas murieron y muchas más fueron hospitalizadas. El incendio finalmente cobraría la vida de 32 personas. Al menos 2 personas nunca serían identificadas y una tercera no fue identificada hasta 2018. Algunos de los que fallecieron no fueron reclamados por sus familias y fueron enterrados en una fosa común después de la tragedia. Las fotos del desastre expusieron a personas homosexuales que no habían salido del closet ante sus familias y colegas. Núñez fue el principal sospechoso en la investigación del incendio. Se dice que no pasó una prueba de polígrafo sobre el desastre, pero nunca lo arrestaron y murió un año después. La policía de Cambridgeshire, Inglaterra, ha publicado la última foto conocida de Darren Willis, un cartero de 53 años que está desaparecido desde el 9 de junio. Con muy pocas pistas que seguir, los investigadores no tienen idea de lo que le pasó y han pedido la ayuda del público para localizarlo. En ese momento, Darren vivía en Duck Lane, St. Neots. Y desde el día en que se reportó su desaparición, varias personas se han presentado para informar que lo han visto. Pero ninguno de esos avistamientos ha sido confirmado hasta ahora y sigue siendo desconocido a dónde pudo haber viajado. Varias agencias han realizado búsquedas en la zona, incluyendo a la búsqueda y rescate de Cambridgeshire y la búsqueda y rescate de Mid-Shires, pero sin éxito, ya que no se encontró más información ni pistas. En estas búsquedas, operadores de drones y equipo de sonar revisaron varios cuerpos de agua. Las autoridades no han explicado por qué ocurrió esto, ni por qué sospechan que Darren terminó en el agua. Tras anunciarse su desaparición, 2 testigos informaron haberlo visto en la zona de Willington. Aunque se hicieron más búsquedas y se entrevistó a más personas, Darren seguía desaparecido. Se pidió a las personas de la zona revisar las grabaciones de seguridad de sus casas y negocios y reportar cualquier avistamiento adicional. La última imagen publicada por la policía muestra a Darren caminando por un sendero entre Willow Bridge y Shakespeare Road en St. Neots, en algún momento antes de las 7 a.m. el día que desapareció. Aunque su declaración no ha sido aclarada, los investigadores añadieron que creen que Darren aún podría estar en la zona y que podría necesitar ayuda.
Su esposa, Sarah, ha hecho repetidos llamados al público y ha declarado que sus hijos están desesperados por volver a ver a su padre, y que encontraría un gran consuelo al saber que al menos está a salvo. El 12 de junio, voluntarios de la comunidad cercana se reunieron en el estacionamiento de Coney Gear, donde se realizó otra búsqueda, pero sin resultados positivos. Luego, la búsqueda se amplió a Bedfordshire, pero nuevamente no se encontró nada. En los meses que han pasado desde entonces, decenas de personas se han puesto en contacto con la policía para informar que habían visto al hombre desaparecido. Pero a pesar de que se siguieron todas esas pistas, todavía no se ha localizado a Hess. Cuando las cámaras de seguridad lo captaron, vestía jeans azules, sudadera azul oscuro, gorra de béisbol y tenis. Si tienes alguna información sobre dónde podría estar, se te pide que llames al 101 citando el incidente 83 del 9 de junio. En 1961, Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban ser la primera nación en enviar a un hombre al espacio. Hace 4 años, la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik, siendo el primer país en lograrlo. Esto llevó a la administración de Eisenhower a crear la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio un año después, ya que el Congreso de Estados Unidos decidió que querían superar a los soviéticos. En cuanto a la exploración espacial, el objetivo era enviar a un hombre al espacio para 1960, pero esto no sería una hazaña menor, dada la tecnología que Estados Unidos poseía en ese momento. Tenían 2 cohetes que se consideraron para la misión. El primero era el misil Redstone del ejército, que era capaz de enviar astronautas en misiones suborbitales. El segundo era el misil Atlas de la Fuerza Aérea, que llegaría a la órbita terrestre. Sin embargo, solía fallar tras el lanzamiento, por lo que se optó por usar el misil Redstone. Y después de que una misión no tripulada reveló algunos problemas, se decidió que debían realizarse pruebas adicionales antes de permitir que una tripulación abordara. La demora causó tensión entre Roberto Gilruth, el líder del grupo de tareas espaciales, encargado de supervisar la misión, que fue llamada Mercurio, y Warner, Von Braun, quien ordenó el vuelo extra. Gilruth no se llevaba bien con Von Braun porque era alemán y Gilruth creía que estaba siendo demasiado cauteloso y provocando retrasos innecesarios. Tampoco le gustaba el hecho de que Von Braun hubiera sido traído a Estados Unidos gracias a la operación Paperclip, que se implementó después del final de la Segunda Guerra Mundial. Braun fue uno de los científicos que, tras ser capturado, fue llevado a Estados Unidos para trabajar en misiones y tecnologías como estos cohetes. Pero se decidió que Von Braun tenía razón y se programó otro vuelo de prueba. La prueba se completó con éxito y se eligieron a 3 astronautas para la misión tripulada. Ellos eran John Glenn, Virgil Grisha y Alan Shepard. Shepard fue elegido para la misión y llamó a su cohete Freedom 7 en honor a los otros 7 astronautas no seleccionados. En esta foto del 5 de mayo de 1961, Shepard está sentado en la cápsula Redstone preparándose para el vuelo histórico. El lanzamiento estaba programado para las 7:20 am, pero dificultades técnicas causaron varios retrasos. Shepard terminó esperando en la cápsula tanto tiempo que empezó a irritarse. En un momento se le oyó decir, ¿por qué no arreglan su problema y encienden esta vela? Más de 2 horas después de la hora prevista de lanzamiento, el cohete finalmente fue enviado al cielo y Shepard se convirtió en el primer estadounidense en entrar al espacio. En órbita, experimentó 5 minutos sin gravedad y logró realizar pruebas en los sistemas de control de altitud del cohete e incluso usó el periscopio del cohete para obtener una buena vista de Florida. Más tarde declararía que su reingreso fue difícil, ya que experimentó más de 11 Gs en su regreso a tierra firme. Una vez que aterrizó en el océano, Shepard fue recogido por un helicóptero militar, después de lo cual fue llevado al United States Ship Lake Champlain. Se convirtió en un héroe nacional. 3 semanas después, Estados Unidos decidió intentar llevar a un hombre a la Luna, hazaña que lograría 8 años después. Los turistas empacaron sus cámaras para un viaje de buceo en el Mar Rojo, esperando capturar imágenes de aguas azules y gente divirtiéndose. Cuando ocurrió el desastre en abril de 2023, mostró los horrores de un incidente aún sin explicación. El buceo es una de las actividades más populares entre los turistas en Egipto. Hay muchas compañías de buceo que operan en el Mar Rojo, algunas con menos reputación que otras. Desastres recientes hicieron que una zona popular entre buzos se llame el Triángulo de las Bermudas del Mar Rojo. Algunos gobiernos han advertido a turistas sobre posibles peligros de viajar aquí. El desastre del Carlton Queen es uno de los incidentes mencionados.
El Carleton Queen era una embarcación de vida a bordo operada por la flota Carleton del Mar Rojo. Había operado en la zona durante décadas, pero en el momento del desastre, recientemente había sido reacondicionada para hacerla más grande. Ser una embarcación de vida a bordo permitía a los pasajeros hacer excursiones de varios días y llegar a sitios de buceo inaccesibles en un viaje de un día. El barco tenía espacio para 28 huéspedes en 14 camarotes distribuidos en 2 cubiertas. Cuando zarpó el 22 de abril, había 26 huéspedes a bordo. Era el segundo viaje del barco tras la remodelación y recién había sido inspeccionado para garantizar su seguridad. Al subir los pasajeros, notaron que el barco estaba ligeramente inclinado. Según los pasajeros, el barco solo necesitaba asentarse. Aunque había preocupaciones, los primeros días del viaje fueron tranquilos. Los pasajeros se estaban divirtiendo explorando el mundo submarino frente a la costa de Egipto, pero en la mañana del 24 de abril ocurrió algo extraño. La causa exacta del desastre aún no está clara. Más de 2 años después, los pasajeros y la compañía han dado versiones diferentes de lo que ocurrió exactamente. Pero fuera cual fuera la causa, la inclinación se volvió repentinamente violenta y en cuestión de minutos, el Carleton Queen estaba de lado en el agua. En cuanto el barco comenzó a inclinarse, el capitán lanzó los 2 botes salvavidas que había a bordo. Uno de los botes se volteó y quedó inutilizable, dejando a pasajeros y tripulación con solo una embarcación. Y algunos botes rígidos inflables, o RIPS, que normalmente son usados por buzos para llegar a los sitios de buceo. Los pasajeros dijeron que debieron actuar por su cuenta. Durante el rescate, recibieron poca ayuda de la tripulación y enfrentaron desafíos de seguridad que no deberían haber existido. 2 pasajeros informaron que la escotilla de emergencia de la que les hablaron durante la charla de seguridad no era más que una puerta falsa y que la iluminación de emergencia no funcionaba. Pese a los problemas, pasajeros y tripulación escaparon. El último en abandonar el barco fue Fernando Suárez Maya, un pasajero español que quedó atrapado bajo la cubierta tras ayudar a 2 personas a escapar. Tuvo que esperar hasta que el barco estuviera casi completamente sumergido antes de bucear libremente por el salón para escapar. Las fotos del desastre muestran lo aterradora que debió haber sido la experiencia. Al principio, nada parece fuera de lo común en las fotos. Pronto se nota que los pasajeros no están en la cubierta, sino en el costado del barco, mientras otros manejan los botes salvavidas. Natanis Morasti, de 24 años, es originaria de Lerong, en Canadá, y se sabe que es muy cercana a su familia. Tienen más miedo por su seguridad, pues está desaparecida desde mayo de 2025 y no ha contactado a nadie conocido. Su familia contactó a la Real Policía Montada de Canadá el 9 de mayo y, al no encontrar pistas, la investigación fue entregada al Servicio de Policía de Edmonton. Como la última vez que se supo de ella fue en esa zona, su familia le dijo a la policía que es sumamente extraño que Natanis esté incomunicada por tanto tiempo y que normalmente ella los contacta con regularidad cuando está fuera de la ciudad. Agregaron que si ella se encontrara en algún tipo de problema, no dudaría en contactarlos, ya que siempre se apoyan mucho entre ellos. El caso de Natanis comenzó cuando ella salió de su ciudad natal y viajó a Edmonton, donde planeaba visitar a algunos amigos. Ella conducía su Hyundai Tucson negro 2007 que tiene placas de Saskatchewan. Mientras tanto, se han realizado búsquedas en Alberta, Columbia Británica y Saskatchewan, pero sin éxito. La policía publicó una cronología e imágenes de cámaras de seguridad de los últimos movimientos conocidos de Natanis, esperando que alguien la reconozca. Las cámaras de seguridad confirman que ella y su vehículo estuvieron en el Continental Inn el 5 de mayo. Ella estuvo allí hasta la 1:22 am. Después de eso, viajó a una tienda Seat 11 en la avenida 107 y la calle 156, de donde salió a las 2:55 am. El auto fue conducido por Edmonton hacia Sherwood Park, después pasó por Buck Lake, Nordack y hasta Lake Louise, que está situada aproximadamente a 300 millas de Edmonton. Según su familia, es poco probable que Natanis hubiera viajado voluntariamente a esas áreas, por lo que se ha especulado que el auto estaba siendo conducido por otra persona. Al día siguiente, el auto fue conducido por Columbia Británica y el 7 de mayo fue subido a un ferry que luego navegó hacia la isla de Vancouver. 3 días después lo llevaron de regreso a Edmonton. Y el 12 de mayo fue visto al oeste de Lloydminster, que se encuentra en la frontera entre Saskatchewan y Alberta, a 320 millas de distancia. Finalmente, fue encontrado y recuperado por los investigadores en la nación Cree James Smith en Saskatchewan.
La recuperación del vehículo ha incrementado los temores por la seguridad de Natanis, pues fue abandonado tras ser pintado de plateado. Desde entonces, el auto ha sido incautado como evidencia y se están realizando análisis con la esperanza de que se descubran más pistas. Las cámaras del Hotel Continental la captan saliendo con dos mujeres desconocidas. Ella claramente está angustiada, ya que parece estar llorando. Y los investigadores han pedido que, si alguien sabe quiénes son las dos mujeres, se presente. Si tienes alguna información sobre el caso de Natanis para compartir con los investigadores, se te pide que contactes a la EPS al 784-234567. Esta foto fue tomada apenas unos minutos antes de que el mundo fuera arrojado al caos total gracias a la Primera Guerra Mundial. Fue tomada el 18 de junio de 1914 y es claro que todos los presentes estaban de buen ánimo, pero todo cambió 5 minutos después. Las dos personas que caminan hacia su carruaje son el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía. Acababan de salir de un salón de gremios donde el archiduque había pronunciado un discurso. Hasta ese momento, el día había sido interesante, pues la pareja era llevada al salón de gremios. Un hombre llamado Nedeljko Kabranović, junto con otros 6, había ideado un plan para ejecutar al archiduque y prepararon dispositivos explosivos con anticipación mientras iban de camino al salón. Kabrinović lanzó uno de estos dispositivos al vehículo de la pareja, pero rebotó en el techo y terminó destruyendo otro auto. Kabranović fue arrestado. Tal vez creyendo superado el peligro, el archiduque continuó con sus planes del día. Una vez que se dio el discurso, insistió en visitar a los soldados heridos en un hospital cercano. Pero esto fue una decisión fatídica, pues le sugirieron abandonar el país tras el atentado contra su vida. Pero él no quiso escucharlo. Le indicó a su chofer que viajara a alta velocidad en caso de que alguien más decidiera atacar. Pero los 3 primeros conductores de la caravana se equivocaron y Fernando acabó en una calle lateral. Ahí, uno de los cómplices de Kabranović, Gavrilo Princip, estaba esperando con un arma de fuego y aprovechó al máximo la oportunidad que se le había presentado. Disparó al auto, hiriendo tanto a Fernando como a Sofía, y ambos resultaron gravemente heridos. Testigos recordaron oír a Fernando suplicar a su esposa que viviera por sus hijos. Pero él no pudo resistir y ambos perdieron la vida. Poco después, Princip fue arrestado y confesó ser el atacante, pero insistió en que no quiso dañar a Sofía. El asesinato del archiduque agravó la tensión en Europa y poco después inició la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría se enfrentó a Serbia con el apoyo de Alemania y el 28 de julio de 1914 les declaró la guerra. Y el resto es historia. En un rincón tranquilo de un cementerio en Connecticut hay una lápida sencilla marcada solo con las letras X y Z. Marca la tumba de un hombre que intentó cometer un robo en 1899 y el inicio del misterio aún permanece parcialmente sin resolver hasta el día de hoy. Deep River, Connecticut, fue hogar de un inventor que creó un dispositivo para cortar marfil. Ese dispositivo le dio a Deep River una ventaja clave en el mercado del marfil. En el siglo XIX, la ciudad había acumulado una gran cantidad de riqueza, una gran parte de la cual se almacenaba en el Deep River Savings Bank. En un momento dado, se creía que el banco albergaba más de 1 millón en depósitos. La riqueza lo hizo un objetivo. En 1899, el personal del banco supo de un complot para irrumpir en el edificio. El descubrimiento sigue siendo un misterio, pero el banco respondió contratando a un guardia de seguridad. Harry Tyler, un hombre local, vigiló el banco cada noche durante meses, aunque no hubo señales de robo. Pasó casi un año desde la pista inicial para confirmar que la decisión era correcta. La madrugada del 13 de diciembre de 1899, 4 hombres se acercaron al banco. Uno intentó forzar una de las ventanas, solo para ser atacado por Tyler. El hombre fue alcanzado por una bala y perdió la vida al instante. Los otros 3 hombres huyeron de la escena, dejando atrás a su cómplice. Fue descrito como un hombre con bigote negro, pero nadie en la comunidad local lo conocía. Nadie vino a reclamar su cuerpo y fue enterrado en una parcela donada en el cementerio Fountain Hill. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir leyendas sobre el hombre misterioso. Según la historia, tras enterrar al ladrón, Tyler recibió una carta anónima, al parecer escrita por una mujer, pidiendo que el ladrón... La lápida solo decía XYZ.
Esta petición fue cumplida. Se colocó una placa del tamaño de una caja de zapatos en la tumba con Kil y Z inscrito en la piedra arenisca. La tumba de Tequis sigue siendo popular entre los visitantes hasta el día de hoy. Los niños ofrecen monedas en la tumba para evitar ser maldecidos por el fantasma del ladrón de bancos, dejando un lugar que aparece en cualquier foto de la tumba. Un toque escalofriante. En septiembre de 2025, Guy Nelson, de 57 años, estaba en medio de un recorrido por las costas de Cornualles y Devon, en Inglaterra. Y como marinero experimentado, nunca se habría imaginado eso. Para finales de ese mes, sería el sujeto de una investigación por persona desaparecida. Guy es originario de Leamington Spa en Warwickshire, que se encuentra a más de 200 millas del área donde se cree que estuvo navegando por última vez. Se cree que fue visto por última vez cerca de la isla de Drake en su bote, que se llama Swallow. Cabe señalar que las 65 acres que se encuentra en Plymouth Sound, un tramo de agua cerca de la costa de Plymouth, está deshabitada y es de propiedad privada. No se sabe cuánto tiempo Guy pensaba navegar ahí, pues aún no hay rastro de él. La policía ha publicado imágenes de circuito cerrado de televisión de Guy en las que se le puede ver visitando el pueblo de St. Dominic, en Cornualles, el 5 de diciembre, 3 días antes de que se reportara su desaparición. Esta es la segunda imagen que se ha publicado desde que la primera imagen disponible mostraba a Guy con barba y bigote. En la foto más reciente, estos se han afeitado y para evitar confusión entre posibles testigos, los investigadores decidieron proporcionar al público una imagen actualizada. Como Guy ha estado desaparecido durante varias semanas, su familia y los investigadores temen por su seguridad. Se ha sugerido que tuvo problemas en el agua y no pudo regresar a la costa. Como no se han encontrado pistas en el caso hasta ahora, los investigadores han pedido repetidamente al público que aporte cualquier información que pueda tener. No sorprende que no se haya recibido información desde la última vez que se supo que Guy estaba en el agua. Pero alguien que navegó por esa zona el 5 de septiembre pudo haber visto a Guy. Y si es así, cualquier información que puedan proporcionar, por trivial que parezca, podría ayudar a cerrar este caso. Se pide a cualquier persona que pueda ayudar a avanzar en este caso que se comunique al número de emergencia 999 mencionando el número de registro 852. Esta foto del coronel Paul Tibbets sentado en la cabina de un avión mientras saluda a los espectadores parecería completamente inocente, si no fuera por el nombre Enola Gay que estaba pintado en el costado de la nave. La cruda realidad de esta imagen es que Tibbets estaba a punto de despegar de la isla Tinian, que forma parte de las Islas Marianas del Norte en el Océano Pacífico. Él y su tripulación de 11 personas debían volar la nave a Hiroshima y lanzar una bomba atómica de uranio, llamado Little Boy. El Enola Gay era un bombardero B-29 que fue diseñado y construido por la compañía Boeing. En 1944 se decidió que uno de estos bombarderos lanzaría la bomba atómica en Hiroshima, pero solo tras realizar ajustes como reforzar la bomba. El capitán Tibbets, mientras tanto, recibió la tarea de reunir una tripulación que luego recibió el entrenamiento necesario. En julio de 1945, la bomba atómica fue probada con éxito por primera vez y así se reveló su verdadero potencial destructivo. Estados Unidos pidió a Japón que se rindiera y advirtió que de no hacerlo sería atacado. Eso fue descrito, cito, como una destrucción total y absoluta, posiblemente porque sus líderes militares no entendían el poder destructivo total de la bomba atómica. Los líderes de Japón decidieron ignorar la advertencia que se les había enviado y Estados Unidos decidió que Hiroshima debía ser atacada. El 6 de agosto de 1945, Tibbets y su tripulación despegaron de la isla a las 2:45 am y se dirigieron hacia su objetivo. El Enola Gay, nombrado en honor a la madre de Tibbets, no voló solo, pues varios aviones lo acompañaron. 5 horas y media después, los aviones llegaron y lanzaron la bomba Little Boy. Fue programada de tal manera que la bomba explotó cuando aún estaba a 1900 pies sobre Hiroshima, asegurando que liberara todo su potencial destructivo. El resultado fue absolutamente devastador. Los edificios quedaron arrasados en cuestión de momentos. Los árboles y la vegetación fueron destruidos y decenas de miles de personas perdieron la vida casi al instante. La explosión ocurrió directamente sobre el Hospital Shima y fue arrasado al instante. El gobierno japonés se rindió incondicionalmente el 15 de agosto, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial en Asia.
Un pequeño artículo en los periódicos de 1913 presentaba una foto en blanco y negro de una mujer en el banquillo. Sus rasgos son difíciles de distinguir. Su rostro está parcialmente cubierto por su sombrero. La mujer es parte de un misterioso caso ligado a un movimiento clave de derechos humanos a inicios del siglo XX. La Unión Social y Política de Mujeres formó una gran parte del movimiento sufragista a principios de 1900. Fundada por Emmeline Pankhurst, el grupo estaba compuesto en su mayoría por mujeres de clase media, y el oeste de Londres era uno de los principales centros de actividad. Las mujeres podían reunirse en Wimbledon Common, donde se llevaban a cabo charlas, protestas y otras contraprotestas ocultas detrás de puertas cerradas y casas cercanas. Se planeaban actos violentos que el movimiento usaba para atraer atención a su causa. Según Pankhurst, la Women's Social and Political Union buscaba que Inglaterra y todos sus ámbitos fueran inseguros y peligrosos. Aunque las sufragistas rompían ventanas y dañaban propiedad, evitaban causar peligro real a las personas. Por eso los daños a la propiedad eran un enfoque tan importante de la actividad de las sufragistas. Especialmente los daños a recintos deportivos. Los campos de golf eran un objetivo principal. Los hombres llegaban en la mañana para jugar, solo para encontrar los greens destrozados con mensajes sobre el voto para las mujeres. Las pistas de carreras y las gradas en los estadios de fútbol eran objetivos frecuentes. En varias ocasiones, las mujeres intentaron, y a veces lograron, incendiar las gradas para que su mensaje pudiera verse desde muy lejos. Los recintos deportivos eran útiles de dos maneras. Atraían mucha atención, pero también por lo general estaban vacíos y sin vigilancia por la noche, lo que aseguraba que nadie resultara herido físicamente durante la protesta. Con ese objetivo y tanta actividad en Wimbledon, sorprende que las canchas de tenis nunca fueran atacadas. Pero en 1913, una mujer misteriosa intentó cambiar eso. En ese tiempo, el club All England, anfitrión de Wimbledon, estaba en Walpole Road. La noche del 26 de febrero de 1913, una mujer entró con una bolsa negra de cuero y una canasta de vestidos. Logró llegar hasta la cancha central antes de que un guardia nocturno, en su primera noche de trabajo, la encontrara. La mujer intentó huir, pero cayó y fue atrapada por el guardia, quien la llevó a la policía. En las bolsas hallaron virutas de madera, parafina, una toalla y encendedores. En la escena del crimen hallaron un papel o cartón con la frase «No habrá paz hasta que las mujeres obtengan el voto». Al día siguiente, una pequeña nota sobre el intento de incendio y otra que ocurrió en un suburbio vecino apareció en el Derby Daily Telegraph. En ese momento, los periodistas no tenían información sobre la mujer. Esto era algo que no cambiaría. En la estación de policía, la mujer solo habló para decir que se oponía a ser acusada y detenida. No dio su nombre ni su dirección. Tampoco se proporcionaron cuando la mujer compareció ante el tribunal. Al día siguiente, al tomarse la única foto conocida de la misteriosa mujer, los periódicos la apodaron la sufragista silenciosa. Fue sentenciada a 2 meses de prisión, todo sin proporcionar públicamente ninguna información sobre su identidad. Esta foto de una mujer sonriendo a un hombre mientras está agachada en una parte de un avión puede parecer un momento romántico y agridulce. Ya que la mayoría de nosotros imaginaríamos que está a punto de embarcarse en un viaje, esa percepción sería correcta. Pero esta foto también es muy conmovedora ya que muestra a Amelia Earhart, la famosa aviadora, despidiéndose de su esposo, George Putnam. Antes de partir en su segundo intento de dar la vuelta al mundo en avión, del cual nunca regresaría, Amelia nació en Atchison, Kansas, en 1897. Y se cree que heredó su espíritu aventurero de su madre, Amy, quien escaló las montañas de Colorado sola cuando aún era joven. Amy animó a sus 3 hijas a practicar deportes y, por su atletismo, eran vistas como distintas de otras niñas de su edad. Poco después, Amelia empezó a interesarse por los viajes y decidió que quería ver tanto del mundo como pudiera, cuando tenía 20 y tantos años. Los roles de las mujeres en la sociedad empezaron a cambiar, ya que finalmente se les permitió votar, a pesar de las protestas de muchas personas. Muchas mujeres comenzaron a explorar otros caminos y evitar ser amas de casa, como se esperaba. Hasta entonces, Amelia viajó a Canadá, fue asistente de enfermería en la Primera Guerra Mundial y luego trabajó como trabajadora social. Pero en 1920, su vida cambiaría para siempre cuando asistió a lo que se llamaba un rodeo aéreo en California. Ahí vio por primera vez a pilotos acróbatas haciendo maniobras.
Al día siguiente vivió su primer vuelo con el piloto Frank Hawks y, durante 10 minutos, se sintió realmente libre. Más tarde, ella diría que en cuanto el avión despegó del suelo, supo que quería convertirse en piloto. Se puso en contacto con Netta Snook, una de las pocas mujeres piloto en ese entonces, y comenzó a tomar lecciones de vuelo. Obtuvo su licencia de piloto en 1923, convirtiéndose en la 16ª mujer en la historia en lograrlo. Trabajó en varios empleos hasta que pudo comprar su propio avión. Y 5 años después, la desafiaron a ser la primera mujer en cruzar con éxito el Atlántico en avión. Aunque en realidad no pilotó el avión, aún así se convirtió en la primera mujer en hacerlo y alcanzó la fama de inmediato. Esto ayudó a catapultar su carrera a nuevas alturas y, poco tiempo después, se convirtió en la primera mujer en volar sola a través de los Estados Unidos. Luego conoció a Jorge y se casaron en 1932. Se convirtió en la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico como piloto y en los años siguientes continuó rompiendo récords de aviación. Luego decidió intentar volar alrededor del mundo con su navegante, Fred Noonan. Los fanáticos seguían su progreso y en cada parada para repostar, Amelia era rodeada por multitudes de seguidores. Finalmente llegó a Leh, en Nueva Guinea, desde donde despegó de nuevo el 29 de junio, pero esa fue la última vez que ella y Noonan fueron vistos. Los periódicos publicaron titulares sobre su desaparición y después de una búsqueda prolongada se encontró su avión, pero sus restos no serían localizados. Esta foto es una de las últimas que se conocen del dirigible Hindenburg, antes de que el desastre golpeara la nave el 6 de mayo de 1937. En ese momento se le vio volando sobre Nueva York, mientras se dirigía a Lakehurst, en Nueva Jersey, y los pasajeros a bordo no tenían idea de que estaban a punto de experimentar uno de los momentos más aterradores de sus vidas. El Hindenburg, de 804 pies de largo, era el cepelín más grande jamás construido en ese momento y podía alcanzar velocidades de hasta 84 millas por hora. Fue diseñado para ser llenado con gas helio, pero en ese momento había fuertes restricciones, así que se llenó con hidrógeno en su lugar. Este vuelo en particular fue su segundo cruce transatlántico de 1937 y llevaba a 97 pasajeros, quienes disfrutaban la oportunidad de viajar en lo que en ese momento se consideraba una aeronave de lujo, alrededor de las 7 p.m. El día del desastre, el Zeppelin se dirigió a la estación aérea naval de Lakehurst, donde debía aterrizar. Esto se haría después de bajar las cuerdas al suelo y luego el Zeppelin sería bajado con un cabrestante. Al acercarse al mástil de amarre, avisaron al piloto que la tripulación no estaba lista y lo dirigieron al oeste. Al volver a la base 2 minutos después, al soltar las líneas de amarre, la de babor se tensó mucho. Y minutos después, los testigos vieron la tela ondeando frente a una de las aletas del Zeppelin y se dieron cuenta de que estaba filtrando gas hidrógeno altamente inflamable. Solo unos momentos después, la gravedad de la situación se hizo completamente evidente. La nave se incendió y comenzó a caer al suelo a gran velocidad. El gas hidrógeno solo empeoró la situación, pues en segundos toda la nave ardió en llamas. Y se pudo ver a algunos de los pasajeros a bordo, logrando escapar con suerte, ya que pudieron saltar para salir del incendio ilesos. Sin embargo, otros no tuvieron la misma suerte, y 26 personas perdieron la vida. El incendio continuó ardiendo durante horas después del accidente, gracias al combustible diésel a bordo, y miembros de la Marina se apresuraron a brindar ayuda. Se cree que, debido a la electricidad estática, una chispa encendió el gas y momentos después, toda la nave quedó envuelta en llamas. El primer alunizaje, ocurrido el 20 de julio de 1969, es una de las hazañas más impresionantes logradas por la humanidad. Esta foto muestra el momento previo a que Neil Armstrong diera su primer paso en la Luna y se volviera una de las personas más famosas de la historia. La nave espacial Apolo 11 despegó desde Cabo Kennedy el 16 de julio de ese año, con más de 1 millón de personas presentes. Entre los espectadores estaban el expresidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, y el vicepresidente Spiro Agnew. 4 días después, el módulo lunar que transportaba a los 3 astronautas Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins se desacopló del módulo de mando de la nave y comenzó su descenso hacia la superficie lunar. Collins fue el único que permaneció a bordo, ya que tenía la tarea de fotografiar la superficie y monitorear las comunicaciones. A las 4:17 p.m., el módulo aterrizó en la Luna, para alegría de millones en el mundo. A las 10:51 p.m.,
Armstrong salió del módulo y comenzó a bajar la escalera para dar sus primeros pasos en la Luna. Aldrin lo siguió poco después y la pareja comenzó a realizar una serie de experimentos. Pasaron poco más de 2 horas recolectando datos y luego regresaron al módulo a la 1:54 p.m. El 21 de julio, el módulo despegó de la superficie y comenzó su viaje de regreso a la Tierra. 3 días después, alrededor de las 12:50 p.m., los 3 astronautas amerizaron y luego fueron puestos inmediatamente en cuarentena. Esto era por si habían estado expuestos a un patógeno y serían liberados de la cuarentena al estar fuera de peligro. 21 días después, una de las mayores hazañas en la historia de la humanidad se había completado con éxito y personas en países de todo el mundo celebraron. Se realizaron desfiles en honor a los astronautas y fueron aclamados como héroes. Durante años después de que la misión se completó, la gente hablaba sobre ver el heroico alunizaje en sus televisores. Unos 650 millones de personas presenciaron una hazaña nunca antes lograda. En ese momento, había gran incertidumbre sobre lo que pasaría tras el aterrizaje del módulo en la Luna. Algunos pensaban que se hundiría rápido, pues creían que la superficie lunar era solo polvo fino. Eso no podría soportarlo. Pero incluso cuando la misión se completó, mucha gente empezó a creer en teorías de conspiración, muchas de las cuales siguen muy vivas hoy en día. La más destacada de estas es que la misión nunca ocurrió y que las imágenes que vimos en realidad fueron grabadas en un estudio de cine. Incluso se ha sugerido que Armstrong y Aldrin tuvieron encuentros con seres extraterrestres mientras exploraban la Luna y que se les ordenó no volver a hablar de estos eventos. El hecho es, sin embargo, que la misión se llevó a cabo con éxito y que, contra todo pronóstico, logramos poner a un hombre en la Luna. La foto de Armstrong cuando está a punto de tocar la superficie de la Luna es una que captura perfectamente la atmósfera tensa que sentían todos los que estaban viendo el evento ese día. Esta foto muestra a un grupo de militares japoneses a bordo de un portaaviones militar y se les puede ver saludando a un piloto en un avión cercano. El piloto va a despegar. Y al principio, la foto puede parecer inocente e incluso entrañable, pero la historia detrás de ella es mucho más siniestra de lo que uno podría imaginar. La verdad detrás de esta imagen es que el avión iba a volar a Pearl Harbor la mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando el ejército japonés realizaría uno de los ataques más famosos contra Estados Unidos. 2 años antes, Estados Unidos finalizó el Tratado de Comercio y Navegación de 1911 con Japón, y al año siguiente impuso restricciones de exportación a ese país. Estas restricciones se centraron principalmente en materiales que serían útiles para Japón durante tiempos de guerra, y las tensiones entre ambos países comenzaron a aumentar rápidamente. En 1941 se realizaron conversaciones para buscar un acuerdo entre ambos países. En noviembre de ese año, quedó claro que no era posible llegar a un acuerdo así. El primer ministro de Japón declaró la guerra a Estados Unidos y el ejército japonés comenzó a planear el ataque a Pearl Harbor. El plan era primero movilizar la flota naval estadounidense que estaba estacionada allí y luego tomar el control del archipiélago indonesio. Estados Unidos se preparaba para la guerra y hacía labores de reconocimiento. Los buques navales que estaban en el puerto estaban amarrados y a algunos de los miembros del personal militar a bordo se les permitió bajar a tierra para su descanso. Más tarde se revelaría que ninguno de los oficiales presentes creía que el ataque ocurriría en Pearl Harbor. Y así, al no encontrar evidencia de buques o aviones japoneses acercándose, no se hizo nada más. Cuando quedó claro que el ataque era inminente, se envió un mensaje a Pearl Harbor, pero esto se hizo demasiado tarde. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, George C. Marshall, salió a montar a caballo y no recibió el mensaje de Japón sobre el ataque hasta regresar a su oficina. Además, el mensaje al puerto fue enviado por telegrama en lugar de por teléfono, ya que se temía que fuera interceptado. Y para cuando la noticia del ataque llegó a su destino previsto, el ataque ya estaba en marcha, pero hubo señales del ataque inminente antes de que comenzara. En un momento, se vio un submarino japonés y se le disparó, y cuando un gran grupo de aviones japoneses fue detectado en el radar, el soldado George Elliot informó sobre el avistamiento, pero le dijeron que lo ignorara porque los confundieron con un vuelo de bombarderos B-52. Más de 2.300 personas murieron y el ejército de Estados Unidos perdió numerosos recursos, como barcos, submarinos y aviones. Y el ataque se recuerda hoy como uno de los peores jamás realizados contra el ejército estadounidense.
Alexandra Harrod, de 47 años, originaria de West Cumbria, Inglaterra, desapareció el 30 de agosto de 2025. Su familia y los investigadores están cada vez más preocupados por su bienestar. En un esfuerzo por obtener pistas en su caso, ahora se ha puesto a disposición del público material de cámaras de seguridad, por si alguien recuerda haberla visto desde su desaparición. El caso de Alejandra es extraño, ya que fue vista comprando en Workington y Whitehaven el 2 de septiembre, días después de que se abriera un caso de persona desaparecida con la policía. Sin embargo, no intentó contactar a sus seres queridos para tranquilizarlos. Fue durante estos viajes de compras que la captaron las cámaras de seguridad en una cafetería Costa alrededor de las 11:20 am, que se encuentra en la calle King en Whitehaven. Se le ve entrando a la tienda con una bolsa sobre el hombro derecho y parece completamente tranquila y en ningún momento angustiada. Se ha revelado que después de entrar a la tienda, revisó el menú, pero no se sabe si pidió algo. Los investigadores tampoco han dicho si se han reportado más avistamientos de Alexandra, pero sí afirmaron que fue vista unos días antes, el 30 de agosto, mientras viajaba por el área de Seton, que está a unos 580 kilómetros de la tienda donde fue captada por la cámara. Esto significa que ha recorrido largas distancias desde que fue reportada como desaparecida. Pero ninguno de sus amigos o familiares sabe a dónde podría ir, cuáles son sus planes futuros, o por qué no ha contactado a nadie en su ciudad natal. Se han realizado búsquedas en el río Derwent con la ayuda de un técnico de rescate en aguas rápidas y drones, ya que existe el temor de que haya terminado en el agua. Hasta ahora no se ha encontrado nada relevante, pero a medida que el nivel del agua en el río sigue bajando, se están realizando más búsquedas. También tiene vínculos con Durham, Devon, Dorset, Wiltshire y Leeds, pero aún no se han reportado avistamientos de Alejandra en esas áreas y hay muy poca información adicional disponible. La policía pidió al público estar atento y reportar cualquier avistamiento de ella de inmediato. Publicaron una descripción de Alejandra, detallando la ropa que vestía en las imágenes de las cámaras de seguridad. Se menciona su cabello corto, oscuro y recortado y ojos claros. Y fue vista usando pantalones deportivos oscuros, una chaqueta acolchada oscura y una mochila oscura que llevaba sobre un hombro. A juzgar por las imágenes de las cámaras de seguridad, aparentemente también lleva zapatos oscuros. Si tienes información adicional o has visto a Alejandra, se te pide que contactes a la policía marcando el 101. La desaparición de Tepomana, de 25 años, preocupa mucho a los investigadores. Todas sus pertenencias han sido encontradas en la habitación del hotel donde se estaba hospedando, lo cual es muy fuera de lo común para ella. Su familia ha revelado que T estaba viajando por Nueva Zelanda cuando desapareció. Ella estaba tratando de aprender más sobre su herencia y planeaba visitar los Marais, que son foros ceremoniales maoríes sagrados en Northland. La última vez que la vieron fue cuando Teia fue captada por cámaras de seguridad mientras salía del Hotel Sky City en Auckland, Nueva Inglaterra. Y ese video ahora ha sido publicado al público para aumentar la conciencia sobre su desaparición. En el video, se le ve esperando un elevador en uno de los pasillos del hotel, y cuando llega, ella entra. Luego sale del elevador unos segundos después y se le puede ver bajando unas escaleras que la llevan al exterior. Las cámaras fuera del hotel luego la captaron caminando por la calle. Y no parece preocupada ni actúa de manera anormal, pero los investigadores han agregado que su familia siente que parece confundida. Tai luego desaparece del campo de visión de las cámaras y nunca más se le ha visto ni se ha sabido de ella. Curiosamente no lleva bolsa, cartera, billetera ni ropa extra. Esto ha llevado a muchos a especular que planeaba salir del hotel solo por poco tiempo, pero esto sigue siendo pura especulación. Después de que se reportó su desaparición, muchas personas se presentaron para decir que la habían visto en la zona, pero ninguna de esas pistas ha logrado dar con su paradero. Desde entonces, se han distribuido volantes en la ciudad esperando que alguien la vea y pueda ser localizada. En un momento dado, la madre de Tay, Catherine Anderson, junto con el detective sargento mayor Martin Friend, aparecieron en la televisión para hacer un llamado público, para que quien tenga información se presente y para pedirle a Tay que los contacte, así puedan ayudar a traerla a casa o saber si sigue en la zona. Cynthia ha viajado desde su ciudad natal a Auckland para ayudar a buscar a su hija, pero los esfuerzos de búsqueda no han tenido éxito hasta ahora.
Está cada vez más preocupada por Ty, ya que Cynthia siente que ella se veía desaliñada cuando salió del hotel esa noche. Eso es muy inusual en ella. La policía ha informado que no encontraron evidencia que sugiera que hubo juego sucio en el caso de Tess. Pero el hecho de que haya dejado todas sus pertenencias en la habitación del hotel no tiene sentido, y eso les ha causado preocupación por su bienestar. Lo que es igual de desconcertante es el hecho de que no se le ha visto en ninguna otra grabación de circuito cerrado de televisión. Oakland es conocida por tener una enorme red de cámaras de circuito cerrado de televisión, y la falta de grabaciones parece inexplicable. La policía de Oakland ha pedido que cualquier persona que vea a T se comunique marcando el 111 y mencionando el número de caso 250-822-6281. Han pasado casi 7 meses desde la última vez que se vio a Ana Qureshi, de 33 años, en Jersey City, Nueva Jersey. Y su familia está desesperada por obtener respuestas sobre qué le pasó y dónde se encuentra ahora. En marzo de 2025, Ana vivía en un departamento en el 147 de South Street, en el área de Heights de la ciudad. Por razones desconocidas, salió de su departamento a las 5:56 a.m. el primero de ese mes y no volvió. Extrañamente, salió del departamento con su querido perro, pero cuando después registraron la propiedad, encontraron al perro en uno de los pasillos del edificio. Después revisaron su departamento y vieron que Shed dejó su teléfono y llaves. Esto significa que los investigadores no pueden rastrear sus movimientos usando la información de su celular, lo que ha causado un serio retroceso en su caso. Las cámaras de un parque cerca de su departamento captaron a Ana en la zona esa mañana. Luego fue captada en más imágenes en Hoboken, en una zona a 2 millas de su edificio de departamentos. No se sabe si viajó a Hoboken usando el elevador en la estación de tren ligero de la calle 9, o si subió los aproximadamente 100 escalones hasta esa zona a pie. Pero hasta ahora no se han reportado más avistamientos en ninguna de las 2 zonas. Ahora se ha pedido al público que comparta publicaciones en redes sociales sobre el caso de Ana y que revisen sus propias grabaciones de cámaras de seguridad por si ella fue captada en otra zona. No se ha confirmado, pero se cree que se han realizado búsquedas en las zonas donde fue vista por última vez, pero sin éxito. Algunas personas han sugerido que Hannah pudo haber sacado a pasear a su perro esa mañana y que entonces algo le sucedió. Como el perro probablemente conocía la zona, pudo regresar al departamento, donde fue encontrado en el pasillo. Pero esta teoría no ha sido confirmada. Pero esto se respalda en el hecho de que dejó sus llaves y su teléfono en el departamento, lo que sugiere que posiblemente planeaba regresar poco después. Su familia ha declarado desde entonces que hay una recompensa para quien aporte información que lleve a localizar a Ana, aunque no se ha revelado la cantidad que se ofrece. En los 7 meses que han pasado desde que se reportó su desaparición, no ha hecho ningún esfuerzo por contactar a sus amigos o familiares, lo que ha generado preocupación, ya que podría no ser capaz de hacerlo. Los investigadores han pedido que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con el Departamento de Policía del Distrito Norte de Jersey City al 201-547-5350. La familia de Virginia Dyack, de 58 años, está cada vez más preocupada por su seguridad desde que desapareció el 18 de septiembre de 2025. Y sin ninguna indicación de dónde podría estar, están preocupados de que algo malo le haya pasado. En ese momento, Virginia vivía en la cuadra 100 de East Esplanade en North Vancouver. Aquí fue donde se le vio por última vez en imágenes de circuito cerrado de televisión cerca de las 3 p.m. Las imágenes que la muestran de espaldas indican que salió de su residencia esa tarde. Pero como no se ha encontrado más material de video, no hay manera de saber en qué dirección se fue. Su familia reportó su desaparición el 19 de septiembre, pero como no se reveló más información, se decidió que las imágenes de las cámaras de seguridad debían hacerse públicas. Los investigadores solicitaron a los habitantes de la zona revisar las grabaciones de sus cámaras de seguridad y tablero, y que proporcionen cualquier grabación útil a la policía lo antes posible. Dado que cada día que pasa es crucial en cualquier caso de persona desaparecida, en las semanas que han pasado desde entonces, se han realizado búsquedas en el área alrededor de la residencia de Virginia, pero hasta ahora no se han descubierto nuevas pistas. Se espera que las imágenes publicadas le refresquen la memoria a alguien y que se presenten con información útil. Algunas personas han sido entrevistadas por la policía, pero no está claro de inmediato qué información se proporcionó o si esa información fue de alguna utilidad.
Cabe señalar que Virginia disfruta de hacer largas caminatas por senderos y que pudo haberlo hecho el día de su desaparición. Su familia especula que pudo haber sido recogida por alguien en un vehículo poco después de que salió ese día. Solicitaron que, de ser así, la persona que le dio un aventón se presente para esclarecer los últimos movimientos de Virginia. Lo que hace que este caso sea difícil para los investigadores es el hecho de que hay muy poca información para seguir. Y esto también le ha causado a su familia una gran angustia. No se sospecha de juego sucio, aunque la Real Policía Montada de Canadá no lo descarta. También le han hecho un llamado directamente a Virginia, pidiéndole que los contacte si puede hacerlo, para que pueda ser llevada de regreso a un lugar seguro. Tiene vínculos con Kelowna y Merritt, donde vive su familia, por lo que pudo salir del área metropolitana para ir allá. Pero el hecho de que no le haya informado a nadie que está a salvo preocupa a todos los que estaban en el área de la cuadra 100 de East Esplanade alrededor de las 3 p.m. El 18 de septiembre se pide que contacten a la policía. Además, se pide que cualquier persona que vea a Virginia o tenga información que pueda ayudar a avanzar en su caso se comunique con la Real Policía Montada de Canadá de North Vancouver al 604-985-1311, citando el número de expediente 2025-19907. Jessica Jepner era una viajera frecuente, viajaba por todo Canadá e incluso visitó Europa. Así que no había nada fuera de lo común en las imágenes de Jessica registrándose en un hotel en Terranova. Pero esas imágenes fueron de las últimas captadas de Jessica antes de que desapareciera sin dejar rastro. Jessica tenía 21 años en el momento de su desaparición. Ella llegó a San Juan, Terranova, el 25 de mayo de 2015, para lo que se suponía sería una estancia corta. Jessica viajaba con un hombre descrito como su compañero de viaje, Norbert Kaya. Cuando se registró en el Hotel Sheraton, su reservación solo debía durar una noche. Al día siguiente, pidió extender su estancia un día más. La solicitud fue aceptada y Jessica dejó su equipaje en su habitación de hotel cuando salió esa mañana. Pero nunca regresaría a recogerlo. No fue hasta el 29 de mayo que Jessica fue reportada como desaparecida. La policía local recibió una llamada de Kasha, revelando que él ya se había ido de Terranova y había regresado a su casa en Ontario. A pesar de ser su compañera de viaje, Jessica no había viajado con él y él no tenía idea de dónde estaba ella. La policía quería que Kasha regresara a St. John's para poder entrevistarlo adecuadamente, pero Kasha tenía planes de seguir viajando y pronto volaría a Dubái. La investigación sobre la desaparición de Jessica continuó. Sin Kasha, la policía pudo acceder a su habitación de hotel, donde encontraron 2 maletas y su computadora portátil. Las maletas y la computadora portátil no ofrecieron pistas para el caso. La policía obtuvo información sobre el último día de Jessica. Antes de su desaparición, ella viajó en taxi a un pueblo llamado Paraíso, donde se reunió con un amigo. Otros la vieron en el pueblo y su amigo dijo que parecía estar bien al irse, y él tenía la impresión de que ella iba a tomar un taxi de regreso a su hotel. Sin embargo, parece que Jessica nunca regresó. Lo que ocurrió tras la despedida de Jessica a su amigo sigue siendo un misterio. Su madre cree que ella todavía está en algún lugar de la isla y ha viajado a Terranova para pegar volantes. No hay registro de Jessica en ningún vuelo y sería difícil que se fuera sin ser vista. Aunque Jessica viajaba mucho, siempre mantenía contacto con su familia, por eso su desaparición es aún más desconcertante. Cualquier persona con información puede comunicarse con la Red Nacional de Comunicaciones al 709-729-8000. Las fotos de una lancha de desembarco de la Segunda Guerra Mundial en la orilla parecen de un libro de historia. Pero las fotos no fueron tomadas en 1945 y el barco no está ubicado en ningún lugar de Europa o Asia. En cambio, está en la orilla de un lago en California y las fotos fueron tomadas después de su redescubrimiento en 2022. Durante años hubo rumores de un barco hundido en el lago Shasta. Pudo ser una lancha moderna hundida recientemente o una embarcación de pesca antigua perdida hace tiempo. Pero no fue hasta las sequías de 2021 que alguien pudo confirmar los rumores. El lago Shasta se encuentra en el norte de California, en el Bosque Nacional Shasta Trinity. En el verano de 2021, el agua bajó casi 200 pies, su nivel más bajo en 40 años.
La sequía había revelado muchos secretos que antes estaban ocultos por las aguas de varios lagos californianos, incluyendo esqueletos que se cree estaban relacionados con asesinatos de la mafia en el cercano lago Mead. Para la mayoría, el bote visto en la orilla recién descubierta no era tan emocionante como lo que se encontró cerca, pero llamó la atención del bombero voluntario James Dunstan después de ver imágenes del bote en YouTube. Notó que era una lancha de desembarco de la Segunda Guerra Mundial, llamada Lancha Higgins por su inventor, Andrés Higgins. James logró localizar el bote, pero para cuando obtuvo el permiso para recuperarlo, los niveles de agua ya habían vuelto a subir. Se requirieron buzos para ayudar a flotar el bote y llevarlo a la orilla una vez en tierra firme. El equipo logró ver el bote más claramente, incluso los números en su casco. El número 3117 podría usarse para identificar la lancha Higgins, que de otro modo no tenía nombre, y que alguna vez fue asignada al United States Ship Monrovia. Esta nave de la Marina fue el cuartel general del general Jorge S. Patton en la invasión de Sicilia en 1943. La lancha Higgins fue diseñada para transportar tropas y suministros de una orilla a otra. Medían 36 pies y podían maniobrarse en solo 10 pulgadas de agua, haciéndolas ideales para desembarcos en playa. Durante la guerra, cientos de estas lanchas se usaron en toda Europa y en el Teatro del Pacífico. Actualmente hay pocas lanchas Higgins. Se cree que estaban hechas de madera y no se suponía que duraran tanto como han durado. El agua fría del lago Shasta conservó la 3117 casi intacta hasta su recuperación. Historiadores lograron descubrir parte de la historia de la Higgins en la época de guerra en el lago Shasta. La que se encontró en el lago Shasta participó en al menos 2 desembarcos del día D. Participó en la invasión aliada de Sicilia y después en la de las Islas Gilbert, controladas por Japón en una misión posterior. La 3117 fue hundida, pero tras el combate fue recuperada y llevada a Estados Unidos al finalizar la guerra. El registro de la 3117 llega a su fin, y cómo exactamente terminó en el lago Shasta es un misterio. El 27 de diciembre de 2021, las cámaras de seguridad captaron a Erin Brooks en la tabaquería St. Mary's. Ella, abrigada con una chaqueta marrón oscuro, esperaba paciente para comprar cigarrillos. Después de salir de la tienda, Erin nunca volvió a ser vista. Su paradero hoy sigue siendo un misterio. Erin tenía 38 años cuando desapareció sin dejar rastro de su casa en New Brunswick, Canadá. Ella provenía de una familia indígena y viajó mucho antes de establecerse en la primera nación de St. Mary's. Durante su juventud, se juntó con malas compañías y llevó un estilo de vida de alto riesgo que continuó durante sus primeros años de adultez. Aunque ocultaba partes de su vida a su familia, seguía muy cercana a ellos. La familia de Erin decía que era muy familiar. Tuvo 2 hijos a una edad temprana antes de conocer a Chris Fowler. Erin y Chris se casaron y tuvieron 2 hijos más. Fue uno de sus hijos mayores quien primero alertó a la familia de que Erin había desaparecido. Su segundo hijo visitó a una de las hermanas de Erin el 29 de diciembre de 2021, revelando que no habían visto ni escuchado nada de su madre durante 2 días. La familia supo de inmediato que algo andaba mal. Erin todavía llevaba lo que la policía llamaría un estilo de vida de alto riesgo, pero era muy inusual que pasara tanto tiempo sin hablar con ninguno de ellos. Su teléfono también estaba apagado y nadie tenía forma de ponerse en contacto con ella. La investigación policial comenzó de inmediato y se trabajó para rastrear los últimos movimientos conocidos de Erin. No se sabe cuándo salió de la casa el 27 de diciembre, pero acabó en St. Mary's Smoke Shop en North Fredericton, al otro lado del río de la casa de Erin. Fue vista sola en las cámaras de seguridad comprando cigarrillos, pero según la policía, estaba con al menos otra persona. Después de salir de la tienda, Erin se subió a un sedán plateado. La investigación policial reveló que Erin fue después a la casa de un amigo en el centro de Fredericton antes de salir de la dirección con personas desconocidas. La policía no sabe si Erin salió de la casa a pie o se subió a un vehículo, y su destino previsto también es un misterio. No se han descubierto pistas que puedan explicar qué le sucedió a Erin después de ese momento. Pero la policía sí cree que fue víctima de un crimen y que puede que ya no esté con vida. Al principio de la investigación, el caso de Erin ganó una cantidad considerable de actividad.
pero desde entonces no ha habido nuevas actualizaciones para que la policía informe y ha habido poca cobertura adicional de los medios. La familia y el esposo de Erin han continuado la búsqueda de respuestas y han tratado de crear conciencia sobre los crímenes contra las mujeres indígenas. Quien tenga información puede llamar a la policía de Fredericton al 506-400-62300 o a Crime Stoppers al 1-800-228-477. Las fotos de Dungeon Rock en Lynn, Massachusetts, no muestran nada fuera de lo común. Parece como cualquier otra formación rocosa en una zona boscosa. Unas fotos muestran la puerta de hierro oxidada que da acceso a una cueva artificial. Eso se ve inquietante, pero el misterio va más allá de lo que muestran las fotos. La historia de la roca mazmorra inicia en los años 1600. Según la leyenda, en 1658 aldeanos cerca del puerto de Lynn vieron llegar una embarcación negra sin bandera. 4 piratas abandonaron la embarcación y subieron el río, asentándose en lo que hoy es la Cañada de los Piratas. Poco después de su llegada, hallaron una nota en la puerta de la herrería local. La nota pedía varios artículos como herramientas de construcción, cadenas y suministros. Si estos se dejaban en Pirates Glen, al día siguiente, la gente del pueblo encontraría una colección de plata. No había manera de saber si esto era una broma, una estafa de algún tipo, o piratas reales haciendo la solicitud. Sin embargo, la gente del pueblo sabía que rechazar la solicitud era arriesgado. El trabajo se terminó y los objetos se dejaron según la nota. Al día siguiente encontraron allí las monedas de plata. Durante un tiempo, los habitantes y los piratas vivieron en paz relativa, aunque se rumoreaba que retenían personas contra su voluntad. No causaron ningún problema a los habitantes locales. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades se enteraran del mito. Se realizó una redada en el escondite de los piratas, y 3 hombres fueron arrestados y llevados, pero el cuarto pirata, Tomás Vale, nunca fue encontrado. Vale vivió varios años en los bosques cerca de Lynn. La mayor parte del tiempo se quedaba en la cueva, donde hizo un hogar para sí mismo, pero encontró trabajo arreglando zapatos para la gente del pueblo. Todo eso llegó a su fin en 1638, con el terremoto de New Hampshire de 1638. La cueva donde Vale hizo su hogar quedó gravemente dañada en el terremoto. Una roca cayó cerca de la entrada, atrapando a Vale adentro. En ese momento, nadie podía entrar a la cueva. Ni siquiera se sabía si Vale seguía con vida o si había sido aplastado por los escombros que cayeron. La roca fue apodada Mazmorra de los Piratas y luego Roca Mazmorra. No se conoce nada sobre la vida de Vale. No fue sino hasta 100 años después del terremoto que su leyenda fue escrita y muchos creen que no es más que una historia. Pero quienes creen en Vale lo hacen de verdad. Durante su vida adquirió un gran tesoro que escondió en Dungeon Rock. En 1852, Hiram Marble compró la tierra cerca de Dungeon Rock y se mudó ahí con su familia. Los Marbles se volvieron espiritistas tras perder a un hijo. Ellos pensaban que podían hablar con fantasmas y, por alguna razón, uno que los contactó fue Vale. Vale los había dirigido a Dungeon Rock y les había instado a buscar su tesoro. Poco después de llegar, Hiram y su hijo Edwin comenzaron a excavar. Guiados por el fantasma de Vale, el túnel que excavaron en Dungeon Rock se retorcía y giraba en ángulos agudos. Se realizaron sesiones de medium dentro de la cueva mientras buscaban respuestas. Los Marbles también abrieron la cueva a visitantes curiosos, en parte para financiar su empresa. Hiram quería comprar más tierras después de encontrar el tesoro y establecer un parque. Durante la excavación hallaron algunos objetos, como la empuñadura de un arma, pero ambos Marbles murieron antes de hallar el tesoro. Edwin fue el último de su familia en fallecer y fue enterrado cerca de la entrada de la Roca Mazmorra. Su tumba está marcada por una piedra rosa. Todavía es posible visitar el túnel retorcido de la Roca Mazmorra hoy en día, pero no se ha hecho ningún trabajo adicional para intentar encontrar el tesoro de Vale. Muchas gracias por ver el video, amigos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos y nos vemos en el próximo video.